Hola, ¿qué tal, amigos de Tecanos? Bienvenidos a este espacio para mayores. Miren que me llega a suceder que se apaga la cámara, pero es un falso contacto aquí de la computadora o el ordenador, como dicen en España. Pero yo aquí sigo, no me voy. Y fíjense que hoy voy a platicar precisamente desde España con una persona que me llamó mucho la atención por lo que hace. Fíjense que habla de la gestión de la edad y ella es Laura Rosillo. Laura, bienvenida a la comunidad de Tracanos, por favor, preséntate. Bien hallada, Luis, la verdad, encantada de hablar con México, con el que tengo unos lazos impresionantes. Tengo mucha familia en México, con lo cual estoy encantadísima de hablar contigo. Bien, como has dicho, yo me dedico a la gestión de la edad, que es una cosa un poco rara, pero que yo llevo en ello más de 18 años ya. O sea, intentando convencer a las empresas de que el hecho de cumplir años no es una enfermedad, sino que de alguna manera la carrera laboral evoluciona, pero evoluciona hacia ciclos diferentes vitales, pero que cada edad tiene su lugar en la empresa. Entonces, yo llevo muchos años ahora trabajando, intentando convencer a las empresas primero de que no prejubilen a la gente si no quiere, si esta no quiere. Sí. En segundo lugar, de cómo hacer una transferencia del conocimiento tácito, de ese conocimiento que da la experiencia, que no está escrito en ningún lado, ¿verdad? ¿Cómo se hace esa transferencia de conocimiento? Que dejen de hablar de lo que es relevo generacional. Cada vez hay menos jóvenes, por lo menos en España. ¿Eh? Sí, En México también llegará sí. la historia, pero en España está claro que cada vez hay menos jóvenes y cada vez somos la nueva mayoría, los mayores de 50 años, ¿vale? Y que por lo tanto dejen de hablar de relevo generacional y empecemos de verdad a hablar de relevo profesional, aprovechando esa expertise, esa experiencia de las personas mayores de 45 años, que en España el 58% de todos los desempleados tienen más de 45 años. Eso es una contradicción increíble. O sea, aquí en España se habla siempre de falta de talento, de que las empresas no encuentran el talento para contratar porque hay un desfase entre lo que se enseña en las universidades y en los centros de formación profesional y lo que las empresas requieren, y resulta que tenemos al 58% de las personas con trayectoria laboral en el paro. Dices, Qué barbaridad. es incomprensible, absolutamente incomprensible. Entonces yo lo que trabajo en las empresas son programas de reskilling, o sea, de realmente no hacer desaparecer empleos, sino transformarlos, reconvertirlos, lo que ahora le llaman reskilling, ¿no? Que es esa transformación de auxiliar administrativo, por ejemplo, a, pues yo qué sé, a community manager, por ejemplo, para ponerte un ejemplo rápido, o de conductor de carretillas o de toros, ¿vale? A gestor de stocks. En fin, hacer esa transformación laboral que es necesaria no para los mayores. Yo creo que para todos los empleos desde la aparición de la inteligencia artificial, ¿verdad? Sí. Resulta que ahora es casi imposible dedicarte a lo que estudiaste hace 20 años. Tienes que hacer ese proceso de transformación. A eso más o menos me dedico. Oye, pero eso es, aquí ya me diste varios temas, o varias líneas donde podemos hablar, pero lo primero sería, eh, ¿cómo descubriste esto? ¿Cómo te metiste en esto? Oye, como diríamos en México, ¿qué mosca te picó? Me picó, no, aquí se dice igual, lo de la mosca, exactamente igual. Me picó una mosca muy curiosa, y es que yo trabajaba en un banco, en recursos humanos, ¿eh? Era la directora de formación de un banco muy importante en España, y empecé a ver una cosa muy interesante, y es que los mejores formadores internos de la organización sistemáticamente tenían más de 50 años, que las mejores personas para ayudar a otros a crecer, para ayudar a otros a desarrollarse, eran normalmente personas que tenían más que una edad, que yo no me gusta hablar de edad, pero sí una antigüedad en la empresa. ¿Vale? Mm. Y eso me hizo empezar a estudiar, empezar a buscar información sobre el tema y empezar a trabajar lo que le llaman talento senior, que es aquello que distingue a una persona que lleva pues, una carrera profesional larga de alguien que está empezando. Y lo que le distingue es, primero, la inteligencia cristalizada, o sea, que ha vivido muchísimas experiencias y puede aplicarlo a un problema nuevo.
Y en segundo lugar, lo que le llaman el conocimiento tácito, ¿vale? Y el conocimiento tácito es el que no está escrito, el que uno lleva dentro, ¿verdad? Lo incorpora, pero como yo trabajaba en un banco, esto del conocimiento tácito, fíjate, te cuento una anécdota, porque me vino la iluminación, digamos, la mosca que me picó, un día que hablando con un director de oficina, me dice, mira, ¿ves ese que entra por la puerta, ese cliente que entra por la puerta? Dice, me juego la mano derecha a que es moroso, a que no paga. Si quieres miramos la ficha y verás cómo es un moroso. Y yo le digo, sí, ¿cómo lo sabes? Y tocándose la nariz me dice, tengo olfato, llevo aquí 30 años, Ah, huelo a los clientes. Eso es conocimiento tácito, ¿verdad? sí, claro. Vale, pues a partir de ahí a mí empecé a investigar qué era esto del conocimiento tácito y además empecé a darme cuenta de que en muchas ocasiones el conocimiento tácito coincide con el conocimiento crítico. Y entonces en muchas empresas lo que hago es empezar a preguntarle a la gente, oye, si tú te vas de la empresa, ¿qué pierde la empresa? ¿Qué es aquello que tú tienes que si te vas te lo llevas y lo pierde la empresa, ¿no? Y a partir de ahí empecé a trabajar el concepto de conocimiento crítico. Y es por ahí por donde puedo más o menos entrar en las empresas, porque eso sí que les preocupa, el conocimiento que se les va. Porque Claro. piensa, en España además, como decía, la generación del baby boom somos la nueva mayoría. Por lo tanto, en nada más en la administración pública, el 50% de toda la plantilla de funcionarios tanto del Estado como de las comunidades autónomas como de la administración local se jubilan los próximos 5 años. El Ah, 50%. El 50%. Y wow. eso, claro, es que piensa que todo el sistema, durante todas las crisis que hemos sufrido, la crisis del 2008, la crisis del petróleo, todas las crisis que hemos ido sufriendo, ¿en qué han repercutido? En que, por ejemplo, no ha habido oposiciones en España. Así que hay muchísimos funcionarios que llevan 35 años en la función pública y ahora empiezan a jubilarse en masa. Y eso lo que preocupa fundamentalmente no es que se jubilen, que eso no ha preocupado nunca, es lo que se llevan, Sí, el claro. conocimiento que se llevan. Sí, sí, claro. A ver, entonces hubo un proceso de estar como empleada a estar como independiente, como autónoma. Exactamente. Y un proceso de reinvención a partir de que encontraste un propósito, un tema, algo que hiciste tuyo, ¿no? Me gustaría que me profundizaras un poquito más en eso, porque es importante para entender este proceso de reinvención que todos a cualquier edad lo podemos hacer, que no hay una edad para eso, sino lo podemos hacer y que a veces una crisis es lo que nos motiva a hacerlo. Ahí está, siempre hay un detonante, ¿verdad? En mi caso, yo trabajaba en un banco, como te he dicho, un banco que el modelo era el de caja de ahorros, que es un modelo muy europeo que tiene que ver con que no hay accionistas. Una caja de ahorros tiene una comunidad, digamos, en fin, de asociaciones, fundaciones alrededor, pero no hay que rendir, digamos, beneficios, Ujú. no tiene accionistas. Bien, pues el banco para el que yo trabajaba, la caja de ahorros para la que yo trabajaba, se convirtió en un banco. Y entonces yo me cogí un poco a traspiés, ¿no? Aquello que dices, uy, yo no encajo muy bien aquí. Eso además coincidió, claro, en el momento en que hay un cambio de este volumen y de esta envergadura, resulta que ese banco empezó a absorber otras cajas de ahorros, a hacerse cada vez más grande. Y entonces yo me acuerdo perfectamente el día que en recursos humanos una de las cosas que yo vi que tenían aquí no quepo y levanté el vuelo, ¿vale? A ver, siempre digo que es una decisión bien compartida, ¿eh? O sea, yo creo que en la empresa no les di ningún disgusto, al revés, porque estaban intentando reducir plantilla como fuera, Ya. con, con lo cual estupendo, estupendo para los dos. Así que conseguí un buen despido, un estupendo despido improcedente, maravilloso, que me permitía empezar a pensar cómo quería yo vivir el resto de mi vida, ¿no? Cómo quería, ya sin jefe, ya sin empresa, no busqué empleo en ningún momento, sino que intenté armar un proyecto. Vale. ¿Qué sucedió? Que como el banco para el que yo trabajaba era muy importante en España, las personas que estábamos en recursos humanos teníamos ya una determinada reputación. Y Claro.
a los 15 días empezaron a llamarme de todas partes para dar conferencias, para dar charlas, talleres, y entonces ya dije, bueno, este es mi camino. ¿Qué pasa? Que recursos humanos en aquel momento estaban en plena transformación, está siempre en plena transformación. A mí no me gusta la palabra reinvención, no me gusta nada. Me gusta muchísimo más la palabra transformación. Bien. Porque contiene la palabra formación. Y es Sí, que claro. es fundamental en el proceso este, porque lo que estaba clarísimo es que lo que yo había hecho hasta entonces en recursos humanos, que prácticamente había ocupado todas las posiciones, desde selección, desarrollo profesional, evolución, cobertura de cargos, había hecho prácticamente de todo, menos despedir, ¿vale? Y yo veía que todo eso ya no me interesaba tal cual, ¿no? Y empecé pues a profundizar en qué era lo que me interesaba. Y en ese momento yo había participado en la transformación de todo lo que era la formación a distancia en el banco, lo convertimos en un aula virtual. Yo creo que una de las primeras de Europa, ¿vale? Un aula virtual que permitía pues que la gente hablara entre sí, no solamente rellenara cuestionarios, sino que había foros y había tal. Total, que yo salgo de la organización y digo, ¿sabes qué? Me voy a dedicar a la virtualización de los recursos humanos, ¿vale? Que entonces era, te estoy hablando del 2010. Eso te Era, iba a preguntar, ¿hace cuánto fue? Hace 16 años. exacto, el 2010. Y en el 2010, dedicarse a la digitalización de recursos humanos era una novedad novedosa, con lo cual tenía muchísima demanda, ¿vale? Claro. Así que pude sobrevivir. Pero el tema de la digitalización, en el fondo, tampoco me interesaba tanto. Bueno, ahora me ha vuelto a interesar con el tema de la inteligencia artificial, pero siempre me han interesado más las personas que las aplicaciones o las máquinas, ¿no? Y entonces empecé a profundizar justamente en lo que era la brecha justamente digital entre los mayores. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando me di cuenta de que, por lo menos en la empresa, que luego me he dedicado al mundo local y ahí sí que hay más o menos problemas, pero en la empresa es mentira. No hay tal brecha en la empresa. La gente se adapta a lo que le toca. Y si toca utilizar Zoom, pues usa Zoom. No sé si me explico. Sí. Es decir, yo empecé a trabajar con una máquina de escribir para teclear mecánicamente, una calculadora en la que había que darle vueltas a un rodillo, ¿verdad? Y, Ajá. y un teléfono fijo. Y ahora prácticamente todo lo llevo en mi móvil, absolutamente. Con lo cual yo creo que me he ido adaptando de forma natural. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando vi que los trabajadores en general, tengan la edad que tengan, siempre hay alguno que es reticente o que le cuesta, ¿no? Pero la mayor parte de las personas vamos evolucionando. Lo que envejecen son las empresas. Las personas evolucionamos. Todos nosotros hemos enterrado cantidad de dispositivos. Los ordenadores de torre, las computadoras de torre, Sí. ¿vale? Bueno, las tabletas, los CDs. Hemos enterrado un montón de maquinaria. Y en cambio vemos que muchas empresas son inamovibles, ¿verdad? No cambian su manera de actuar y de Sí. trabajar. Así que lo que está viejo es la empresa. Ándale. Las personas no, las personas nos vamos adaptando como podemos Claro. al día a día, ¿no? Y ese es otro de los temas que a mí también me interesa mucho, y es justamente todo lo que tiene que ver con la evolución en las metodologías de trabajo en las empresas, ¿vale? Entonces, en muchas empresas, por ejemplo, muy jerarquizadas, muy piramidales, me gusta mucho hablar, por ejemplo, de metodologías agile, ¿vale? De metodologías que suponen trabajar por proyectos, grupos muy pequeños, intergeneracionales, en fin, todo lo que tiene que ver con actualizar a la empresa, no a los trabajadores, ¿vale? Y cuando dice actualizar la empresa, pues si no hay un cambio desde la cabeza, desde la dirección, la empresa no cambia, ¿no? Efectivamente. Es curioso porque fíjate que el mayor edadismo que hay, por lo menos en España, justamente tiene que ver con los directivos. Entonces, que muchas veces cuando tú estás en un proceso de selección,
te dicen, oye, no, mayores de 45 años no, por favor, para este puesto necesito a alguien con energía, alguien con tal, alguien joven. Y lo miras y es el CEO de una empresa que tiene 63 años. Sí. Y dices, pero cómo puede tirar piedras a su tejado? Exactamente. Sí, 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 Pues sí. tal cual, ¿eh? Ese es el peor de los edadismos que hay, justamente el que tiene que ver con la dirección de las empresas, ¿vale? Porque yo creo que además es un prejuicio que está muy instalado, pero que no tiene argumentación ninguna detrás. Claro. Porque luego hablas con, y claro, a lo que sí que asocian juventud es a precio. Es más barato una persona joven, que tampoco es verdad, tampoco es verdad, ¿vale? Tienes que capacitar. Exactamente. Bueno, y dicen que una persona cuando entra a una empresa tarda 2 años aproximadamente en Mm, entender cómo cierto. funciona la empresa. Claro, eh, cuanto más experiencia tienes, menos tardas. Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Oye, Laura, y hace 16 años, ¿lo pensaste esto como un emprendimiento? O sea, No, como que ibas a emprender. no, no, yo no soy emprendedora. Yo creo que los emprendedores nacen y que ahora se ha puesto de moda la palabra para hablar de autoempleo, autoocupación, llámale como quieras. Por lo menos yo creo que en México exactamente igual que en España, en la sangre llevamos lo de trabajar para otro, lo de estar empleado. Nos cuesta mucho el tema de montar una empresa, porque un emprendedor es el que monta una empresa. Yo no he montado ninguna empresa. Yo lo que he hecho ha sido autoemplearme, que no es lo mismo. He trabajado siempre para otro como autónoma, pero no he organizado, digamos, una estructura empresarial, que es lo que caracteriza un emprendimiento, ¿no? No será por falta de ideas, ¿eh? Pero la verdad es que yo creo que no, sobre todo a nivel financiero yo soy un desastre, porque he trabajado en un banco, ¿vale? Entonces soy incapaz de gestionar ni mis propias finanzas, es tremendo. Imagina poner en pie una empresa. Entonces, no, yo la verdad nunca me lo planteé como emprendimiento. Es más, claro, yo entré en el mundo digamos, de ser autónoma en un momento en que lo que yo tenía en la cabeza era justamente la prejubilación. O sea, yo una de las cosas que me rondaban en la cabeza es, bueno, con los planes que hay ahora, que ahora han cambiado mucho, pero hace 16 años, con estos planes, 3, 4 años, y podré acogerme a la prejubilación de mayores de 55, que ahora ya no existe, ¿vale? ¿Qué pasa? Que me gustó tanto lo que estaba haciendo, Ujú. disfrutaba tanto yendo de empresa en empresa, he visitado más de 200 empresas yo a lo largo de estos años. Me gustó tanto eso que dije, jubilarme, pero si llevo ahora 5 años jubilada y trabajo más que antes. Eso, exactamente. Fíjate que me doy cuenta, y voy a hacer un paréntesis, pero es algo que tocaste el tema y vale la pena aclararlo. Resulta que cuando fundé Entrecanos, lo fundé para mejorar la condición de vida de personas a partir de 50, pero en específico para impulsar el emprendimiento de mayores de 50. Y entonces para yo hacer esto, decidí que lo primero que tenía que hacer era identificar qué era un emprendedor o qué era un emprendimiento. Me doy cuenta que cada uno de nosotros tenemos nuestra propia definición y Entrecanos la tiene. Y déjame que te diga cómo llega la nuestra, a la que yo hice, porque fui a la Asociación de Emprendedores de México, tenía una, fui con emprendedores reconocidos de aquel entonces, tenían otra, cada quien tenía la propia. Y, y yo identifiqué o más bien pensé que la palabra, al no tener una sola definición, quise buscar el origen de la palabra y dije, emprendedor, me suena que viene de entrepreneur. Entrepreneur, pues me suena francés. Sí, Y en, entrepreneur, sí. y en francés, ¿qué es un entrepreneur? Y resulta que la definición es pionero. Y la definición de pionero es persona que hace algo que nadie más ha hecho. De tal manera que y lo transformé al lenguaje que hoy utilizamos y pensamos, y en Entrecanos definimos el emprendimiento como algo que tiene un componente de innovación, sea Muy buena. empresa o no sea empresa, persona física o lo que sea, pero
Y lo voy a decir de esta manera, si alguien quisiera poner un negocio de tapas en España o de tacos en México, pues será un negocio tradicional muy bueno, muy viable, aplaudible, yo qué sé, de impulsar, de apoyar, lo que sea, pero no tiene un componente de innovación. Entonces, eso no es un emprendimiento para nosotros, ¿eh? Bueno, acabo de tomar nota, ¿eh? Como has visto, acabo de tomar nota. Me quedo con tu definición. Bueno, en este caso sí que me puedo considerar pionera, ¿eh? Exacto. Yo así te veía, por eso te pregunté si tú te habías visto como emprendedora cuando diste ese paso. Como emprendedora ya te digo yo que con mi definición no, pero con la ¿Mm? tuya sí. Con la Sí, tuya sí, mira, la verdad es que el tema del emprendimiento, ¿qué pasa? Que aquí en España se ha puesto muy de moda sustituyendo, sobre todo con las personas paradas de más de 45 años, se les quiere convertir en emprendedores, ¿vale? sí, Hay cantidad de actividad hecha por la administración pública para el nuevo emprendimiento de los mayores de 45 años. Y es una emprendeduría forzosa. sí, Entonces, sí, ¿cómo vas a ser pionero de algo forzoso? De claro, forma sí, claro. forzosa. Es imposible, es imposible. O sea, lo único que haces es sobrevivir, montar historia, o sea, lo que sea para sobrevivir, pero no hay esa idea de luchar, de tener un propósito, que es Claro, otra de las cosas que yo creo que hay detrás de tu pionero, hay eso, sí, el sí, propósito, ¿no? sí, sí, Y sí. propósito sí que tenía yo, claro que tenía. A ver, yo una de las cosas que vi clarísimo, ¿cuál era mi futuro? En mi futuro era envejecer, afortunadamente. Ah, eso. Afortunadamente. Estaba en tus planes. Claro, estaba en mis planes, yo pienso durar hasta los 100 o más, ¿vale? Y en buenas condiciones. Entonces, otra de las cosas, ¿ves? En este sentido, que sí que considero que soy de las primeras que empecé a hablar en las empresas, es de que a partir de cierta edad, uno más que productivo, ¿eh? Más que productivo, ha de ser un experto en mantenimiento, ¿vale? El Es tema un del estratega, mantenimiento, ¿no? ¿vale? Sí, sí, eso me parece muy interesante. Es muy interesante porque se exige a la inteligencia artificial que sea productiva, pero a las personas la productividad ya ha pasado, ha pasado Sí, de moda. Lo que está de moda ahora es la vigencia, sí, ser vigente, ¿vale? sí. Y ser vigente tiene que ver con lo que te decía, con estar en continuo aprendizaje. Y eso es mantenimiento. Sí, por supuesto. Mantenimiento de la salud, mantenimiento del aprendizaje, de lo que sea. Yo ahora, por ejemplo, estoy intentando, aparte de la inteligencia artificial, que me ocupa por lo menos una hora cada día, estoy intentando aprender cómo, caray, funciona un dron. Ah, Creo que es un trabajo maravilloso para un jubilado, porque estoy sentada en mi silla con mi joystick en la mano y la cosa está volando haciendo el trabajo ella, pero yo estoy sentada con mi joystick y una pantalla, ¿me entiendes? Es sí. fantástico para un jubilado entender cómo funciona un dron y hay cantidad de demanda de pilotos de dron, Ah, ¿vale? mira. Oye, y te voy a dar una idea de negocio que no es mía, la leí. Una persona que hace eso, se sienta en el jardín con su dron y a ¿Mm? distancia controla, pero fíjate lo que controla, una podadora de pasto. ¡Oh, qué bueno, qué Entonces bueno! está sentado y está haciendo el pasto de alguna propiedad, luego ya acabó, recoge su dron, cobra su dinero y se va. Vámonos, ese es su trabajo. ¿Qué te parece? Magnífico, me parece genial. Mira, yo estoy en un proyecto que tiene que ver con un poco con lo que estás hablando, que es un proyecto portugués, ¿vale? Que se llama 55 más. En España, 55 más. Ujú, Que lo que intenta es una cosa que, a ver, normalmente cuando tú te jubilas o cuando tú entras en el paro con más de 50 años, se te asocia al voluntariado como mucho, no a claro, nada remunerado, ¿vale? Entre sí, otras cosas porque se supone que es mentira, que cuando estás jubilado no puedes tener ingresos, no puedes trabajar. No es verdad, ¿eh? La ley te permite trabajar el salario mínimo interprofesional. Bueno, cada 6 meses cambia la ley aquí en España, porque como estamos envejeciendo muy rápido, los ministros y los políticos tienen que correr a intentar apañar la ley como pueden, ¿no? Pero una cosa muy interesante de este proyecto, este 55 más, que te aconsejo que te mires la página web, 55 más con letras, .es, ¿vale? correcto. Y lo que intenta es decir, oye, tú en este momento que estás inactivo por lo que sea, nosotros te ofrecemos la oportunidad de ofrecer tus servicios. Normalmente lo hacemos a través de administraciones públicas, ¿verdad? A través de ayuntamientos
o diputaciones o a través de cualquier organismo público o incluso de ONGs que tienen una serie de personas, se dirigen a una serie de personas que tienen una cierta vulnerabilidad, ¿no? No pueden salir de casa, en fin, tienen lo que sea, la fragilidad que sea. Entonces nosotros le decimos, bueno, nosotros tenemos un colectivo de personas mayores de 55 años que de forma puntual, no como un trabajo, no con una nómina, no con un salario, sino con una factura muy puntual, pueden ayudarte, yo que sé, acompañando a tal persona al médico, cuidando de los niños cuando la madre está enferma, haciendo la comida en un centro de personas discapacitadas, etcétera, 20.000, pero a cambio de una retribución. No como voluntarios, sino a cambio de una retribución. Con esa retribución, el adulto mayor hace lo que quiere, puede quedarse esa retribución o puede cederla a una ONG o puede hacer lo que quiera con ella. Pero lo que es importante es, mi trabajo tiene un valor. Claro. Eso es muy novedoso en España. En Portugal lleva un montón de años, creo que es el año 17 o 18 la asociación, y está funcionando muy bien. Y en España ahora llevamos 7 o 8 meses, tenemos 150 personas en Barcelona, en la provincia de Barcelona, adscritas al programa, y está empezando a funcionar muy bien también, ¿vale? Qué maravilla. Sí, y yo creo que es una de las propuestas de futuro interesantes, ¿no? El ver no cómo alargar el trabajo dentro de una empresa, sino cómo convertir a todos los mayores en autónomos de alguna manera. O sea, Claro. dejar de buscar trabajo y empezar a ofrecer servicios, que es otra de las cosas que es de mis obsesiones. Cuando trabajo con parados mayores de 50 años, siempre les digo, de verdad, deja de buscar trabajo, porque no lo vas a encontrar. El señorito deme algo, que dicen aquí en Andalucía, eso se ha acabado. Tú tienes que ir de igual a igual, eres una persona con una trayectoria. Por lo tanto, lo que haces es ofrecer tus servicios, no buscar trabajo. Ese cambio de chip, ese cambio de mentalidad es fundamental. Me gustó mucho. Deja de buscar trabajo y empieza a ofrecer servicios. Exactamente. Qué maravilla. Pues sí, es cierto, porque además, si consigues un trabajo, muchas veces es subempleado. Y Exactamente. muchas veces ni siquiera es en tu campo en el que tienes una experiencia, tienes una trayectoria y tienes además una formación profesional, pero ya no encuentras trabajo ahí, tomas el trabajo de lo que sea. Entonces, sobre todo con Cruz Roja, estoy trabajando mucho en formar a las personas para encontrar su propósito y construir un portfolio de servicios. O sea, decir, oye, realmente cuál es tu talento? No tu oficio. A mí no me interesa ni tu oficio, ni me interesa tu carrera profesional. Lo que me interesa es tu talento. Entonces, evaluamos de forma objetiva cuáles son los talentos de una persona y eso, cómo se transfiere, cómo se transforma en una oferta de servicios, en un portfolio de servicios. Y eso ya te digo, fundamentalmente lo trabajo a través de Cruz Roja. Y la gente sale muy reconfortada. Claro. Porque si lo que tú ofreces es tu oficio, estás compitiendo con mucha gente. Pero si lo que tú ofreces es tu talento, te estás ofreciendo tú. Claro. Eres único e irrepetible. Cierto, sí, 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 mira, eso está muy bien. Oye, necesito otra vez regresarme hace 16 años porque te quiero preguntar, que me parece importante, es ¿qué rol juega la familia? ¿Jugó la familia contigo en ese momento de transición? Pues no mucho, la verdad, no mucho. Mira, en ese momento yo estaba ya divorciada, sí, estaba divorciada, y hacía unos años que ya estaba divorciada, yo no tengo hijos, ¿vale? Y sí que estaba entonces a cargo de Ajá. un hermano que vivía conmigo en casa, ¿vale? Y que tenía unos problemas de salud y entonces estaba a mi cargo. Pero yo tengo otro hermano que por supuesto me apoyó en todo lo que tenía que apoyarme, pero que quiero decir, más allá de ánimo, Laura, tira adelante, poca cosa más, ¿no? Con lo cual, otra de las características yo creo que nos pasa a muchos cuando perdemos un empleo, cuando es el tema de la soledad. Es muy Claro, interesante esto. claro. La persona desempleada pasa
de tener un trabajo empleado, de tener un trabajo en una empresa, en donde sea, donde se ve con una serie de gente, tiene un grupo de trabajo, tiene un jefe, tiene una estructura jerárquica y de repente se queda sin el empleo. Y la primera vivencia que tienes es la soledad. Estás solo en el mundo. Entonces, otra de las cosas justamente que intenté, me salió mal, ¿eh? Me salió mal varias veces, tienes que insistir varias veces, es montar, yo siempre digo, nunca vayas solo a ningún sitio. Ujú. Intenta montar un equipo, intenta montar un grupo, intenta apoyarte los unos en los otros, ¿no? A mí me ha salido mal 2 veces y bien una tercera y una cuarta, ¿vale? Pero las 2 primeras fueron un fracaso porque era una lucha de egos preciosa, para empezar yo misma, que no claro, la primera vez que lo hacía, ¿vale? Y todos queríamos mandar, ¿verdad? Pero hay que saber autocriticarse y aprender a trabajar en comunidad, a trabajar en equipo, no a trabajar en el equipo del siglo XX, ¿no? Que había uno que manda y uno que escribe y los demás que escuchan, ¿verdad? No es equipo, no. Realmente un equipo ágil, un equipo realmente colaborativo, es un aprendizaje complicado y largo, ¿no? Yo Ujú. creo que después de 16 años lo he conseguido, me gusta muchísimo trabajar con otros, pero cuando empecé a hacerlo era muy mandona, ¿vale? Y la verdad que no era buena trabajando en equipo. Ahora creo que soy mejor que hace unos años. Qué bueno. Oye, y entonces se dice que la familia es la primera red de apoyo, pero No, si en tú mi no caso no. tenías, exacto, si tú no tenías eso, ¿quiénes fueron tu red de apoyo? Mi red de apoyo, como siempre, mira, yo creo que mi trayectoria profesional es un poco atípica, para decirlo fácil, porque yo empecé mi carrera profesional haciendo oposiciones. Soy funcionaria del Estado, soy funcionaria. No, Bueno, digo soy porque, como sabes, el ser funcionario imprime carácter, sí, ¿vale? sí. Es que como el bautismo, ¿vale? Y, Sí, vale, pero bueno, la cuestión es que, ya te digo, claro, yo estuve muchos años en la función pública, primero trabajando en todo lo que era la formación de los funcionarios de prisiones, luego en la formación de los funcionarios en general, luego en el banco, luego como autónoma. Quiero decir que he tenido una trayectoria profesional en la que he pasado por muchas empresas o por muchas unidades de trabajo, ¿vale? Y mi apoyo estaba ahí, siempre, en las personas con las que he trabajado a lo largo de la vida, porque de la misma manera que yo he ido transformándome, mis amigos y mis compañeros de trabajo también, ¿vale? Entonces me he ido reencontrando con personas a las que nos hemos apoyado los unos a los otros, nos hemos complementado. Muy importante, por ejemplo, cuando yo hago un proyecto, en muchas ocasiones, claro, hay parcelas que yo no puedo cubrir, no tengo ni idea. Y claro. entonces recurro a otras personas que han estado a lo largo de mi vida, han aparecido a lo largo de mi vida y que me pueden ayudar en un determinado proyecto. Entonces, en el fondo yo siempre digo que mi familia son mis amigos. Ah, muy bien, pues A sí. ver, mi familia son mi familia. Para empezar, tengo, por ejemplo, mucha familia en México a la que adoro absolutamente, intento ir cada vez que puedo. Pero la verdad es que a nivel de apoyos y a nivel de crear comunidad, la verdad es que mis amigos, sobre todo los que he ido haciendo y los diferentes trabajos en los que he estado, ha sido realmente quien ha levantado alguno de mis proyectos. Bien. Y qué bonito, ante la duda pide ayuda. Exacto, exacto. No, no hay de otra, ¿no? Bien, vamos ahora a la actualidad porque me parece interesantísimo eso de gestionar esta parte de la evolución, del crecimiento, pero ¿cómo hacer que las empresas te escuchen donde efectivamente el criterio generalmente es, no, ya está mayor, ya no va a aprender, ya no tiene, ya su disco duro ya está lleno, o sea, ya no le entra nada más, se estacionó en el pasado, ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, ha cambiado mucho, ya te digo, yo hace, pues eso, 18 años que me dedico a esto, ¿no? Y ha cambiado mucho, yo he estado predicando en el desierto, bueno, no te quiero ni contar, muchísimos Claro. años, ¿vale? Pero hace, pues mira, desde la pandemia, más o menos, se declaró la pandemia, que hay una preocupación por el tema de la longevidad, Ujú. ¿vale? Entonces yo he eliminado la palabra envejecimiento de todas mis presentaciones, de todos mis talleres, y ahora siempre hablo de planificación de la longevidad. Con lo cual,
estás implicando a toda la plantilla, no solamente a las personas mayores de 55, que eran mi target antes, ¿vale? Sino que estás implicando a todos vamos a llegar a Claro, viejos, afortunadamente. Muy pocos no van a llegar, que esa es sí, una cosa que hay que decirla, que hay que decirla. O sea, antes había muy pocos que llegaban a viejos, ahora habrá muchos que lleguen a viejos, ¿vale? sí, exacto. Bien, partiendo de esa idea y de otra cosa que está pasando, por lo menos en España y que yo creo que también está pasando en México, o por lo menos lo he comprobado en Chile o en Colombia, que está pasando exactamente igual, es el incremento de lo que son las enfermedades mentales en la Mm, empresa, de todo lo que tiene que ver con el absentismo, de todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, el hecho de que los millennials o los de la generación Z no aguantan más de 2 años en una empresa y se van, no tienen engagement de ningún tipo, todo lo que tiene que ver con el engagement, digamos, con el compromiso con la empresa, es un tema que ahora preocupa muchísimo, por lo menos a los departamentos de recursos humanos en España, que ya no se llaman de recursos humanos, de gestión del talento, de personas, Ah, sí, ya han cambiado el nombre, ¿vale? Pero a mí da lo mismo, hacen lo mismo que han hecho siempre. Entonces, yo normalmente entro en la empresa o bien a través de lo que tiene que ver con la planificación de la jubilación, ¿vale? O sea, ofreciéndoles la posibilidad de elaborar el mapa de edad de la empresa para que vean, hagan una planificación de qué tienen que sustituir, qué tienen que formar, qué tienen que... tengo, digamos, una herramienta de elaboración del mapa de empresa y luego a partir de ahí ver dónde tienen el conocimiento crítico, ese conocimiento que no pueden permitirse el lujo de perder. claro, Cuando entras por ahí, normalmente lo tienes luego mucho más fácil para luchar contra el edadismo, ¿vale? Pero hay que entrar por ahí, hay que entrar por lo que es la gestión del conocimiento. Hay que entrar por lo que tiene que ver con la transferencia de conocimiento sin hablar de edad, hablando normalmente de antigüedad. Y de esa manera, yo estoy jubilada, pero sigo, mira, la semana que viene, el martes de la semana que viene, tengo una sesión para unos 50 directores de recursos humanos que habla justamente de la planificación de la longevidad. Con esto que te estoy diciendo, con preparar el mapa de edad, ver exactamente dónde está el conocimiento crítico y cómo hacer esa transferencia. claro, sí, claro, porque no puedes cambiar lo que no me diste. Ahí está. Entonces, Entonces, si primero es lo mides, sorprendente. La gente no, las empresas no saben la composición de su plantilla a ese nivel de edad o de experiencia o de antigüedad, es igual. Tienen clarísimo que les falta, yo qué sé, alguien experto en SAP. ¿eh? claro, Eh, eso sí lo saben, pero la composición etaria de su plantilla nunca les ha preocupado porque hasta ahora tú piensas que, al menos aquí, cuando alguien se jubila, yo me acuerdo perfectamente, porque he hecho muchas jubilaciones a lo largo de mi carrera profesional de otros, ¿vale? Se les daba un reloj, una comida, se les quitaba el correo electrónico, el acceso a la intranet, digamos, la llave para entrar en la oficina. Era una muerte jubilarse, era wow, una forma de, claro, yo supongo que en México pasa exactamente igual. El día que te jubilas, como mucho te regalan un reloj. Ahora ni eso, ahora ya ni reloj, porque no sí, llevamos reloj. Pero bueno, la historia es esa, ¿no? Que tú tienes que empezar, pero voy a buscar un poquito de agua si no te importa. no, 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 por favor, adelante, sin problema. Ya está, Y mano de santo el agua. eso. Pues Y es lo que te que decía, se me ocurre, perdón, dime, no, dime. no, 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 te decía que la planificación del relevo es actualmente una de las preocupaciones más importantes de la empresa. Claro. Oye, y se me ocurre que hay que cruzar no solamente el número, o sea, los años que tiene la persona y cuántas están de qué persona, tal, 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 cruzarlos eventualmente con el nivel jerárquico dentro de la organización y Nivel cruzarlos jerárquico y antigüedad. y la experiencia. ¿En qué La son, antigüedad, sí. qué experiencia tienen? ¿Qué ramo?
Sí, o qué así, ¿no? posiciones han ocupado, ¿no? Sí. ¿Qué posiciones han ocupado? A ver, ya te lo mandaré si quieres el mapa que utilizo, ¿vale? Ah, gracias, ¿cómo no? Te mandaré bueno, el cuadro, ¿no? De todos los ítems que hay que poner. Pero, perdón, eso que te digo, ¿eh? Fundamentalmente, edad, años de experiencia, año de incorporación a la empresa, vaya, Claro, área de, digamos, de experiencia y si ha habido alguna rotación o algún cambio dentro de la empresa. claro. Y teniendo esa información, puedes hacer este diagnóstico y a partir del diagnóstico es que puedes trabajar con las organizaciones para ver que la gente no se tiene que ir necesariamente por la edad, ¿no? Bueno, ¿y qué te va a hacer falta? Que esta es otra. O sea, una de las conclusiones más interesantes de cualquier mapa de edad es justamente el tema de ver en qué se va a transformar cada una de las posiciones, Claro. ¿vale? Porque una de las cosas que ahora vamos muy perdidos es que las empresas funcionan a partir de lo que es digamos, el cuadro de posiciones, ¿no? Dentro de la empresa. Sí. Cuando tú haces una selección, lo que pones requisitos del puesto, características del puesto, y son cajas estables. O sea, tú Ujú. metes a una persona dentro de una cajita Sí. que tiene una serie de características. Eso ya no vale, porque la característica fundamental de casi todos los trabajadores ahora es que tiene que ser adaptable a cualquier proyecto nuevo. Ujú, Ya no también. es 30 años en la misma posición, lo que era mi padre o lo que fue mi abuelo, ¿no? Que mi Claro. abuelo estuvo 40 años haciendo lo mismo y mi padre también, ¿vale? Afortunadamente para ellos, ¿vale? Que la Claro. estabilidad era una cosa muy preciada entonces, ¿no? Pero claro, ahora tú pensar que tu puesto de trabajo va a ser igual durante 40 años es imposible, ¿vale? Es más, fíjate las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones no soportan la monotonía, no soportan el aburrimiento. Y a No. la que llevan más de un año y medio en un puesto de trabajo, se van, porque quieren nuevas experiencias, porque quieren un nuevo reto. Ujú, ujú, ujú. Entonces, esta es una cosa que también hay que trabajar con las empresas. Proponles un nuevo reto para que no se vayan. Claro. Pero no insistas en que estén en el mismo puesto de trabajo, en la misma posición. Bien, pues con los mayores pasa exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Cuando a mí en una empresa me dicen, es que es horroroso, la gente está deseando jubilarse. Dices, claro, si esto pasa como con el matrimonio. Si a los 35 años tú no renuevas los votos, lo Sí, vas a tener mal, ¿verdad? claro. Entonces, entonces es exactamente lo mismo. A una persona que lleva 30 años en la empresa, propone un reto nuevo. Cámbialo de posición, hazle aprender algo nuevo. Y entonces verás cómo se reactiva, digamos, el engagement. Pero las empresas normalmente funcionan con ese cuadrante de posiciones laborales estancas que lo que hacen es quemar a la gente directamente, quemar a Claro. la gente. Entonces, ya te digo, una de las cosas cada vez más importantes es meter en la cabeza de las organizaciones la importancia de trabajar por proyectos Claro. en lugar de trabajar por posiciones. Wow. Qué buen enfoque, sí. Y así debe de ser, efectivamente, así debe de ser, para el bien de todos, ¿eh? Jóvenes y mayores. No es Exacto. exclusivo de un En segmento. el caso de los jóvenes para buscar justamente la estabilidad. A ver, lo digo, yo tengo sobrinos, no tengo hijos como te decía, pero tengo sobrinos y es curioso porque cambian de trabajo cada dos por tres y aquello que les dices, pero oye, pero si este empleado era buenísimo. Sí, pero ya sé todo lo que tenía que saber, quiero una cosa nueva. Y se van un año de viaje y a la vuelta del viaje otro trabajo. Exactamente. En este proceso de cambio, ya dijimos que tiene que ser la plantilla completa, empezando por el director, que estén convencidos de quererlo hacer, pero luego llegas con las personas y a veces las personas somos resistentes o reticentes al cambio. ¿Qué haces ahí? Mm. Bueno, es normal. Primero porque cuando nos proponen un cambio lo vivimos como un duelo, como una pérdida. Sí, Y es verdad, perdemos algo, es verdad. Perdemos una manera de hacer, una que conocemos bien, que ya sabemos, y por tanto es una pérdida. Con las personas yo creo que hay que dejarse fluir. O sea,
Cuando una persona es reticente al cambio, cuando una persona no quiere cambiar de ninguna manera, no le ve ninguna ventaja, no encuentra su propósito nuevo, se tiene que ir. Y lo digo así de claro, ¿eh? Se Hay que tiene dejarlo que ir. ir. Hay que dejarlo ir. ¿Qué es lo que yo hice? Lo que yo hice fue eso, yo me fui. Pero hay que ser valiente para eso. Hay que ser valiente. Entonces, uno de los problemas que tiene la empresa es que la gente no se quiere ir. Los que se van son los que valen. Eso- Sí, que esos son los que hay que retener. Exactamente, exactamente. Entonces es un problemón porque efectivamente te vas a quedar en la empresa seguramente con lo más gris, con lo más mediocre, que es lo que no quiere cambiar. Fíjate el problema, ¿eh? Y eso sí es un problema. Pues sí, la verdad es que tiene mala solución. ¿Qué están haciendo muchas empresas? Lo que están haciendo muchísimas empresas grandes, sobre todo, es trocearse. Es trocearse. Por ejemplo, el banco donde yo trabajaba ha hecho spin-offs, como si dijéramos, hay pequeñas unidades que abordan un servicio concreto, ¿vale? Separado de del gran mamut, del gran elefante, que es la empresa grande, ¿no? Y esa es una de las maneras de ilusionar, ¿vale? Porque cuando la empresa es pequeña o el grupo de trabajo es pequeño, que es otra de las maneras, tú te sientes propietario de tu trabajo. Tú eres el responsable, eres el líder de tu propio trabajo. Y esa es una de las maneras de huir justamente de, primero, la gente no quiere jubilarse de la empresa, quiere jubilarse del jefe Sí, sí. o del equipo de trabajo, cualquiera de las dos cosas. Normalmente la empresa le da lo mismo, lo digo así de claro, porque lo importante de una empresa son las personas. Entonces, lo que normalmente falla son las relaciones ahí. Entonces, yo he Ujú. encontrado muchísima gente que cuenta los días que le faltan para jubilarse. ¿Por qué? Porque está quemadísimo. Lleva 30 años haciendo el mismo trabajo un día tras otro, con el mismo jefe, viendo la misma planta, en la misma mesa, con la misma silla y al lado de la misma compañera que no la puede ni ver. Ujú, ujú, ujú. Entonces, hay que empezar a cambiar eso. Como te digo, lo que envejece esa empresa. Ándale. Lo que envejece esa empresa, hay que cambiar la manera de trabajar. Mira, yo recuerdo un trabajo para las sedes de los juzgados de Barcelona, de Ujú. la provincia de Barcelona. Y una de las cosas que parece una tontería, pero que fue absolutamente revolucionaria, fue cambiar la distribución de los muebles de la oficina. Ah, solo eso. Solo eso y la gente estaba mucho más a gusto. El único problema era que en la distribución antigua había una mesa que estaba de cara al público, todas las demás estaban de espaldas al público. Entonces, al pobre que le tocaba de cara al público era un castigo, era el castigo que era porque sabía por lo que fuera, ¿no? Era Ah, al que le tocaba atender en un juzgado, te estoy hablando de un sitio que la persona no llega a la ventanilla precisamente de buen humor. no. No, pero lo que te quiero decir es que cambiando la distribución y haciéndola abierta, de forma que cuando llegaba alguien veía a todos los funcionarios, no a uno, esa tontería cambió totalmente la forma de funcionar entre ellos. Wow, fíjate. Porque atendía el que no tenía en ese momento nada entre las manos o el que, ¿sabes? No el Ujú. que estaba detrás de la ventanilla. Claro. Bueno, pues cosas de este tipo. Que decir, no hay que hacer grandes ingenierías para mejorar las relaciones dentro de una organización. Pero lo que hay que mejorar son las relaciones, no las máquinas. Claro. Está clarísimo. O sea, el tema para mí fundamental, y hablo lo digo porque ahora uno de los grandes proyectos que yo tengo entre manos tiene que ver justamente con el pueblo donde yo vivo, todo lo que tiene que ver con luchar contra la soledad no deseada y contra el envejecimiento en el pueblo, ¿no? En el pueblo donde yo vivo, yo me fui de Barcelona, de la ciudad de Barcelona, con la pandemia, porque vi que realmente el tema relacional se había vuelto dificilísimo. Yo vivía en un bloque, en un piso, un apartamento, y ahora vivo en un chalet rodeada de árboles, a 5 minutos del centro del pueblo, y es mucho más fácil el tema de la red social que yo estoy trabajando para mi vejez. ¿Vale? Claro. Que es parte Entonces, de la gestión de la edad. exacto, es la planificación de la longevidad, ¿no? Yo he cambiado de la ciudad
por un pueblo, no es un pueblo pequeño, es un pueblo de 20.000 habitantes, con lo cual es un pueblo grande, pero que está en medio de la naturaleza, que la gran parte de la edificación es horizontal, no es vertical, con lo cual es mucho más fácil relacionarse. Entonces, una de las cosas que yo ahora estoy muy metida en el ayuntamiento de este pueblo es justamente a trabajar estos temas, ¿no? Trabajar temas relacionales dentro del pueblo, ¿vale? No de comprar más tecnología, ni de... No, no, no. Y que conste que el primer taller que hice en este pueblo fue inteligencia artificial para la vida cotidiana en mayores de 65 años. Ah, Y muy un bien, exitazo, un exitazo, un exitazo. Pero bueno, pero el tema, ya lo ves, todo gira alrededor de lo mismo. claro. Una cosa maravillosa de la inteligencia artificial es que nos va a permitir volver a las relaciones, volver a lo humano, porque el siglo XX para mí, el trabajo nos convirtió en robots, realmente. Entonces, el hecho de que el trabajo sucio, repetitivo, en fin, aburrido, lo hagan las máquinas, nos va a permitir inventar nuevos trabajos que tengan que ver con mejorar las relaciones. Claro, es cierto, dejamos de ser parte de una línea de producción. Ahora tenemos el tiempo para dedicarnos a otra cosa más, A cuidarnos. ajá, más íntima, más personal y más que no puede replicar la inteligencia artificial, Exacto. porque la inteligencia artificial no tiene esa experiencia, tiene conocimiento, pero no experiencia, no trayectoria. No tiene una cosa que me encanta, una cosa que leía el otro día, intuición experta. Anda. Es precioso, es precioso. Esto es lo que te decía del olfato, es intuición experta. Me encanta el término. Es eso, no sabes por qué sabes, ¿no? Sí, claro, claro. ¿En qué paso estás? ¿En qué etapa estás de tu vida, Laura? Cuéntame. Pues mira, estoy planificando mi vejez, yo tengo 70 ahora, 70 años. Y ahora estoy abordando la década, ¿no? Abordando la década. Entonces, todo lo que tiene que ver con la ITV, que se llama aquí, las reparaciones físicas, o sea, me he puesto implantes dentales, me he operado de cataratas, ahora seguramente me tendré que operar de vesícula, bueno, en fin, todo eso ya está en marcha, ya está, la puesta en marcha está, en fin, actualizada físicamente y lo que he hecho es una cosa que tiene que ver también con el tema del Ikigai, con el tema de la búsqueda del propósito, ¿no? Del propósito de la vida. Y me costó mucho, mucho darme cuenta de cuál era mi talento. Yo sé muy bien cuál es mi profesión, yo soy especialista en recursos humanos. Me he dedicado a eso 45 años, ¿vale? Ujú, Pero ujú. no tenía ni idea de cuál era mi talento, qué es lo que une lo que sé hacer con lo que hago bien. Claro. Lo que me gusta, mejor dicho, lo que me gusta hacer con lo que hago bien. No sé si te acuerdas de la fórmula del Ikigai, ¿eh? Que es aquello que tú estarías todo un día trabajando en ello y no te darías cuenta de que pasa el tiempo. Eso es lo que adoras, lo que te gusta. Sí, Pero que es aquello que los demás dicen que se te da bien. Normalmente claro. no coincide, lo que te gusta con lo que haces bien. Pero he dedicado mucho tiempo a averiguar cuál es mi talento. Bien, ahora que ya sé más o menos en qué soy buena, en qué hago bien, ahora lo que estoy diseñando es todo un proyecto que tiene que ver con la planificación del futuro, ¿no? Que tiene que ver, yo Ujú. quiero en 4 o 5 años montar en el pueblo donde yo estoy viviendo ahora un cohousing, una vivienda colaborativa, si puede ser intergeneracional mejor, no creo en los guetos para mayores, pero sí, bueno, si no tengo más remedio que convivir con gente de mi edad, pues ¿qué vamos a hacerle? Claro, ¿Eh? claro. Pero bueno, pero cohousing o co-living, cualquiera de los dos modelos me gusta y estoy en ello, ¿eh? Estoy intentando meterme en un proyecto de cohousing y tengo muy claro lo que es la parte, digamos, más productiva de mi vida, ¿no? ¿A qué me dedico? Me dedico ya lo que te digo, a la gestión de la edad de las empresas y eso me supone 1 o 2 días a la semana, como mucho. El resto, aprender, aprender, aprender y cuidarme. Sí. Nadie nos va a cuidar. Nosotros somos los que tenemos que darle mantenimiento a esto que nos mueve Exactamente. en donde Pero bueno, vivimos.
así todo, a ver, lo que tengo claro es que los sistemas de convivencia no familiar que hay ahora, a ver, incluso en México también hay bastantes proyectos de ese tipo, alargan mucho la entrada en la dependencia. O sea, lo que hacen es que justamente tú estés activo y estés en forma más años que si vives solo completamente. A ver, los proyectos de cohousing lo que tienen maravilloso es que tú tienes una unidad familiar independiente, tú Ujú. tienes, digamos, un espacio privado, pero tienes toda una serie de espacios compartidos que tienen que ver con la comida, con la limpieza, con la lavandería, con El todo esto, entretenimiento. el entretenimiento compartida, ¿no? Y eso dicen que alarga mucho, porque como tienes responsabilidades sobre los diferentes espacios, alarga mucho la entrada en dependencia. Y entonces en eso estoy. O sea, que el mantenimiento no solamente tiene que ir con pasar el chequeo del médico una vez al mes o No, cada claro. 3 meses. Tiene que ver con planificar. Justamente yo sé que a los 80 tengo que plantearme lo diferente que a los 70. Clarísimo, clarísimo. Claro. Claro, porque hay muchas vejeces, y lo digo entre comillas, ¿eh? O sea, a veces si te prejubilan a los 45, que pasa en México, desde Así. entonces ya te están diciendo, oye, ya estás viejo para el puesto, ¿no? Pero a los 50 es una edad, a los 60 es otra edad, a los 70 es otra edad, a los 80 es otra edad, y de ahí vamos para adelante, porque podemos vivir 90 o 100 años, ¿no? Sí, mira, el otro día hicimos una jornada aquí en el pueblo donde yo vivo sobre vivienda no familiar, sobre unidades no familiares de convivencia, y vino una mujer de 96 años que ella pidió ingresar en una residencia de lujo, claro, le dio el piso y se fue a una residencia, pero lo decidió ella, no la familia, ¿eh? Y 96 años con la cabeza clarísima, clarísima, físicamente fatal, lógicamente 96 años no es poca cosa, pero una de las cosas que decía es que hay que ser muy consciente en cada momento de la vida qué puedes hacer y qué no puedes hacer, ¿no? Y qué quieres hacer y qué no quieres hacer. Y que si tienes claras esas dos cosas, puedes llegar hasta los ciento y pico. Tal cual lo decía, ¿eh? Tal cual. Fíjate. Y a ver, la claridad de la mujer, lo importante es planificar, lo importante es no dejar nada a la improvisación, sobre todo. Todos los latinos somos de un improvisador, bueno, en fin, espectacular, ¿verdad? Y es muy Sí. bonita la improvisación, es muy bonita. Pero cuando yo pienso en mi vejez, no quiero improvisarla, No, no, quiero disfrutarla. claro, claro, muy bien. Oye, pues son las 10. Ha pasado casi una hora de que empezamos, ha sido Madre un mía. tiempo muy rápido, pero qué bonita conversación. Oye, me ha encantado, sí que es verdad. Da tema para más, ¿eh? Seguro que da tema para más. Yo te invito a que tengamos una segunda sesión y Cuando tú quieras. seguiremos avanzando porque este tema no se acaba y además nos une, es un tema que nos es común. Así que seguro va Sí, a ser sí. muy grato platicar contigo de nuevo. Lo mismo digo, Luis, de verdad que ha sido fantástico, estupendo. Muchas gracias. Voy a hacer dos cosas antes de despedirnos. La primera es que te voy a pedir que por favor mandes un mensaje a la comunidad entre canos, el que tú quieras, un mensaje de cierre. De acuerdo, yo siempre tengo una frase preferida, que la digo siempre al final de todas las charlas. Y es que, ya digo, yo tengo 70 años y solo hago una reflexión. Una mariposa no es más que un gusano con experiencia. Y yo en este momento me siento una mariposa. Qué bonito. No, no lo había imaginado, pero tienes razón. Una mariposa no es más que un gusano con experiencia. Qué bien. No, pues mejor descrito no puede estar, ¿no? Y lo segundo, que esta es una pregunta que hago y que no pongo en antecedente a que la persona a la que se la voy a hacer para que me conteste lo más espontáneo que se pueda. Laura, Dime, ¿y tú qué vas a hacer cuando seas grande? voy a ser feliz. Muy bien, no, muy completo, muy rápido, muy completo, ¿eh? Lo tienes claro. Sí. Laura, Es muchas un gracias. trabajo, es un trabajazo, es un trabajazo. Sí, claro. Pero lo estás planificando. Sí, No, no sí, lo sí, estás sí. dejando a la improvisación, lo estás planificando, estás planeando qué, cómo, dónde, cuándo, con quién.
lo estás haciendo, me queda muy claro. Muchas gracias, Laura. Qué bonita conversación. Gracias. Sí, verdad. Gracias, Luis. Gracias a ti. Y yo doy las gracias a las comunidades de Intracanos que nos escuchan y los espero en otro espacio para mayores aquí en Entrecanos. Gracias. Muy buen día para todos.